La noche madrileña caía sobre el distrito de Salamanca como un manto de terciopelo frío y oscuro, salpicado por el titilar distante de miles de luces que parecían observar la ciudad sin juzgarla. Dentro de un ático que coronaba uno de los edificios más exclusivos, el silencio era casi una entidad física, densa y opresiva. El aire, a pesar de la calefacción central, conservaba un rastro del gélido invierno que se aferraba a los enormes ventanales panorámicos. La estancia principal, un salón de diseño minimalista y casi quirúrgico, estaba dominada por el blanco y el gris, colores que absorbían cualquier atisbo de calidez. En el centro, como el altar de una religión olvidada, un imponente piano de cola Fazioli, de un negro tan profundo que parecía absorber la luz, esperaba en una quietud solemne, una obra de arte valorada en más de 200.000 euros que rara vez sentía el contacto de unos dedos humanos. Los vestigios de una cena de negocios aún ensuciaban la perfección del lugar, un cocómenon. NTRAST brutal entre la opulencia y el desorden emocional. Copas de un vino carísimo, con manchas de carmín en los bordes, yacían abandonadas sobre una mesa de mármol. Platos de diseño con restos de una gastronomía exquisita a medio terminar, contaban la historia de conversaciones vacías y acuerdos cerrados sin pasión. Cada objeto abandonado era un testimonio de la riqueza material que impregnaba el espacio, pero también de una profunda y palpable pobreza espiritual. El ático de Ricardo Balbuena era un mausoleo del éxito, un lugar donde el dinero había comprado todo excepto la vida, un vacío que ni las vistas más espectaculares de Madrid lograban llenar, sino más bien acentuar con su inmensidad indiferente. Elena García se movía por aquel escenario de riqueza ajena con la eficiencia silenciosa de quien ha aprendido a ser invisible. Su uniforme de un sencillo color gris marengo estaba limpio pero visiblemente desgastado por los largos turnos y el uso constante, una mancha de humilde regularidad en un lienzo de lujo desmedido. A sus 26 años, el cansancio se había instalado en sus facciones, marcando leves ojeras bajo sus profundos ojos marrones, aunque no había logrado apagar una chispa de esperanza inquebrantable que ardía en su interior. Recogía las copas con delicadeza, limpiaba las migas con movimientos metódicos, intentando no hacer el más mínimo ruido, consciente de que su presencia allí era meramente funcional, una herramienta para restaurar el orden antes de desaparecer hasta el día siguiente. Lo más llamativo de Elena, sin embargo, eran sus manos. A primera vista, se notaban curtidas por el trabajo, la piel ligeramente enrojecida por los productos de limpieza y el esfuerzo físico. Pero más allá de esa superficie castigada, poseían una estructura inconfundible. Los dedos eran largos, finos y elegantes, diseñados por la naturaleza para danzar sobre las teclas de un piano. Eran las manos de una artista, atrapadas en la labor de una limpiadora, cada vez que sus dedos rozaban una superficie pulida, como la madera del piano que ahora limpiaba con un paño suave, un dolor sordo y familiar le recorría el brazo, un recordatorio constante del sueño que había sido obligada a abandonar, de la música que seguía viviendo enjaulada en su alma. Cuando la última copa estuvo en el lavavajillas y la última superficie brilló bajo las luces halógenas, un silencio aún más profundo se apoderó del ático. Sola en la inmensidad del salón, Elena sintió una atracción magnética hacia el Fazioli. Era más que un simple mueble de lujo para ella, era un símbolo, un fantasma de su otra vida. Se acercó con pasos lentos, casi reverenciales, como si se aproximara a un lugar sagrado. Sus ojos recorrían la curva perfecta de la madera, el brillo inmaculado de las teclas blancas y negras, un teclado que representaba un universo de posibilidades, un lenguaje que ella dominaba pero que le estaba vedado hablar. El anhelo en su mirada era tan intenso que parecía tener peso propio. No se atrevió a tocarlo. El miedo a las consecuencias, a romper la regla no escrita de su invisibilidad, era demasiado fuerte. En su lugar, hizo un gesto que era puro dolor y nostalgia. Levantó la mano derecha y deslizó las yemas de sus dedos a escasos milímetros por encima de las teclas, sin llegar a rozarlas. En su mente, una cascada de notas cobraba vida, un nocturno de Chopin que sus dedos conocían de memoria. Cerró los ojos por un instante, transportada a una sala de conciertos imaginaria, a los aplausos que nunca recibió, al futuro que le fue arrebatado por una crisis familiar y la enfermedad de su hermano pequeño, una realidad que la anclaba a su uniforme gris y a los sueños rotos. Desde la penumbra de un rincón del salón, Ricardo Balbuena la observaba.
Sostenía un vaso de whisky caro en la mano, y el hielo tintineaba suavemente con un movimiento casi imperceptible de su muñeca. A sus 42 años, era la personificación del éxito hecho a sí mismo. Un traje de Tom Ford que se ajustaba a su cuerpo con una perfección insultante. El cabello impecablemente peinado y un rostro atractivo, aunque endurecido por una expresión de cinismo y hastío permanentes. Sus ojos grises, agudos y calculadores, analizaban la escena sin una pizca de empatía. Para él, aquella mujer no era más que parte del servicio, una figura anónima cuyo atrevimiento al acercarse a su posesión más preciada le resultaba vagamente irritante. El magnate había alcanzado la cima del poder financiero, pero vivía en un exilio emocional autoimpuesto. La vulnerabilidad era, para él, el peor de los pecados, un rasgo que asociaba con la tristeza velada de su madre, una pianista de inmenso talento que había sacrificado su carrera por él tras la muerte de su padre. Ricardo había malinterpretado su melancolía como una debilidad inherente al arte, y desde entonces despreciaba cualquier manifestación de sensibilidad. Ver a la limpiadora suspirar frente al piano le provocó una oleada de desdén. Le pareció una escena patética, un cliché de anhelos imposibles que merecía ser ridiculizado. Quería romper esa burbuja de ensoñación y devolverla bruscamente a su realidad. Con una sonrisa torcida y una voz cargada de un sarcasmo gélido que cortó el silencio como un cuchillo, Ricardo salió de las sombras. No levantó la voz, pero cada palabra estaba diseñada para humillar, para marcar la distancia insalvable que había entre sus mundos. Se apoyó en el marco de la puerta, girando el vaso de whisky, y la miró de arriba a abajo, deteniéndose en su uniforme desgastado y en sus manos enrojecidas. Fijó su mirada en ella, disfrutando de su sobresalto al descubrir que no estaba sola, y entonces pronunció la frase que lo cambiaría todo, una burla clasista lanzada con la indiferencia de quien aplasta un insecto. «Si eres capaz de tocar una sola nota decente en ese piano», dijo, arrastrando las palabras con desprecio, «te juro que me casaré contigo». La promesa era tan absurda, tan despectiva, que su intención era clara: recordarle su lugar, subrayar lo impensable de su fantasía. Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de la crueldad de un hombre que había olvidado cómo sentir. Esperaba que ella se encogiera, que pidiera disculpas con la cabeza gacha y se marchara corriendo, avergonzada. Era un pequeño y sádico juego para aliviar su propio y profundo aburrimiento existencial, un acto de poder insignificante para reafirmar su dominio sobre todo y todos en su vida. Un torbellino de emociones cruzó el rostro de Elena, primero, la sorpresa y el miedo al ser descubierta. Inmediatamente después, el dolor agudo de la humillación, una puñalada directa a su dignidad, que le hizo enrojecer las mejillas. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener. Por un instante, su cuerpo entero se tensó, preparándose para la retirada, para cumplir con el papel de sierva sumisa que él le había asignado. Podía simplemente murmurar una disculpa y desaparecer, dejando a Ricardo con su victoria vacía. El instinto de supervivencia le gritaba que huyera, que no le diera el gusto de verla rota. Era la reacción lógica, la que él esperaba. Pero entonces, algo inesperado ocurrió en su interior. En el fondo de la herida, una llama de orgullo y desafío prendió con una fuerza insospechada. Estaba cansada de ser invisible, de agachar la cabeza, de permitir que el mundo pisoteara la única cosa que era verdaderamente suya, su talento. Miró el rostro arrogante de Ricardo, y luego desvió la vista hacia las teclas del piano, su verdadero hogar. Una calma extraña la invadió. Ya no tenía nada que perder. Aquel hombre le había arrebatado la dignidad con sus palabras. Ella se la devolvería con su música. Sin decir una sola palabra, enderezó la espalda y, con un porte que desmentía su humilde uniforme, caminó con determinación hacia el taburete del piano. Se sentó con una elegancia natural, la espalda recta, las manos reposando un instante sobre su regazo. El silencio en la sala se volvió eléctrico, denso de expectación. Ricardo la observaba desde la puerta, su expresión de burla transformándose lentamente en una de perplejidad. No entendía qué estaba sucediendo. Ella no estaba huyendo, estaba aceptando el desafío. Elena cerró los ojos, inhalando profundamente, aislándose del ático opulento,
del hombre cínico que la observaba, del peso de su propia vida. Solo existían ella, y las 88 teclas que tenía delante, y en Tonk, con una delicadeza infinita, sus dedos, aquellas manos curtidas por la lejía y el trabajo duro, descendieron y tocaron la primera nota. El sonido que brotó del fascioli fue tan puro, tan cargado de melancolía, que pareció detener el tiempo. No era una nota vacilante o torpe, era el inicio del nocturno en do sostenido menor de Chopin, una pieza que goteaba tristeza y belleza a partes iguales. El cinismo se desvaneció del rostro de Ricardo Balbuena como si le hubieran abofeteado. El vaso de whisky casi se le resbala de la mano. Su cuerpo se quedó rígido, paralizado por un shock que iba más allá de la sorpresa. Aquella melodía era un eco directo de su infancia, la misma pieza que su madre tocaba en sus peores momentos, encerrada en el salón mientras él, un niño pequeño, escuchaba desde el pasillo, sintiendo un dolor que no comprendía. Una melodía puede despertar un alma dormida. Si esta historia ya resuena contigo, suscríbete para no perderte nada. Y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Ahora, volvemos al silencio cargado de este ático en Madrid. La ejecución de Elena era mucho más que técnicamente perfecta, era visceral. Cada nota era una palabra en la historia de su vida. La música fluía de sus dedos no como una lección aprendida, sino como una confesión. Contaba la historia de sus sueños rotos, de las noches en vela cuidando a su hermano, del agotamiento de sus turnos interminables, pero también de la esperanza que se negaba a morir. El opulento y estéril salón se inundó de una emoción cruda y verdadera, de un alma que se desnudaba a través de la música. El piano, hasta entonces un mero objeto de decoración, cobraba vida por primera vez, llorando, suspirando y cantando bajo sus dedos. Cuando la última nota se extinguió, dejando tras de sí un eco que vibró en cada rincón de la sala, el silencio que regresó era completamente diferente. Ya no era un silencio vacío, sino uno cargado de significado, de asombro, y de una emoción abrumadora. Lágrimas silenciosas rodaban por las mejillas de Elena, pero no eran de tristeza, sino de liberación. No miró a Ricardo, su mirada estaba perdida en algún punto lejano, todavía inmersa en el mundo que acababa de crear. Ricardo permanecía inmóvil, con la máscara de poder y cinismo hecha añicos a sus pies. Por primera vez en décadas, no veía a una empleada, a un objeto o a una categoría social, veía a una persona. Veía un talento prodigioso y un dolor profundo, y en el reflejo de sus lágrimas, se vio a sí mismo. Ricardo Balbuena permaneció anclado en el umbral, el vaso de whisky olvidado en su mano, el hielo ya derretido diluyendo un licor que había perdido toda su importancia. El eco de la última nota del nocturno parecía haberse adherido a las paredes, a los muebles de diseño, transformando la atmósfera estéril del ático en Kufet Tari, un santuario de emociones crudas. Sus defensas, construidas meticulosamente durante más de 20 años con los ladrillos del cinismo y el poder, se habían desmoronado en menos de 5 minutos. La música no solo había llenado el silencio, sino que había excavado en su interior, desenterrando un dolor que creía sepultado bajo capas de éxito y riqueza. Por primera vez, el hombre que controlaba mercados y fortunas se sintió completamente impotente, desarmado por la empleada de la limpieza. Elena, por su parte, seguía sentada frente al piano, con la espalda recta y las manos ahora inertes sobre su regazo. Las lágrimas que habían escapado de sus ojos no eran de autocompasión, sino de una catarsis largamente postergada. Cada nota había sido un fragmento de su alma liberado, una palabra de su historia no contada. No se atrevía a girarse, a enfrentar al hombre cuya burla había desencadenado aquella tormenta emocional. Sentía una extraña mezcla de vergüenza y triunfo. Había expuesto la parte más íntima de sí misma, su herida y su don, en respuesta a un acto de crueldad. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier aplauso, un vacío denso donde dos mundos opuestos habían chocado violentamente, dejando tras de sí un paisaje de pura y desconcertante humanidad. Finalmente, Ricardo se movió. Sus pasos, normalmente firmes y resonantes, fueron casi inaudibles sobre el suelo de mármol. Se detuvo a unos metros del piano, sin saber cómo acortar la distancia. Su voz, cuando finalmente habló, era un susurro ronco, despojado de toda su arrogancia habitual. No era la voz de un magnate, sino la de un hombre perdido. ¿Quién eres?
preguntó, y la simplicidad de la pregunta encerraba un universo de confusión y asombro. Ya no era una pregunta sobre su identidad laboral, sino sobre la esencia de la persona que había sido capaz de resquebrajar su mundo con una melodía. Era la admisión tácita de que, hasta ese momento, no la había visto en absoluto. Elena se secó las lágrimas, con el dorso de la mano, un gesto humilde que contrastaba con la grandeza de su talento. Se giró lentamente en el taburete, su mirada encontrando la de él por primera vez desde el inicio de la pieza. Vio la perplejidad en sus ojos grises, la máscara rota, y sintió cómo su propio miedo empezaba a disiparse, reemplazado por una calma agotada. «Me llamo Elena». «Elena García», respondió con una voz queda pero firme. No añadió nada más. Su nombre en ese momento parecía suficiente. El resto de su historia ya la había contado el piano, con una elocuencia que las palabras no podrían igualar. La habitación se sentía ahora como un confesionario, donde ambos eran, a su manera, penitentes. Ricardo dio otro paso, su mente luchando por procesar la disonancia entre la mujer del uniforme desgastado y la virtuosa que acababa de escuchar. La melodía de Chopin seguía resonando en su memoria, entrelazada con los recuerdos de su madre, de su tristeza silenciosa frente a un piano similar. Esa pieza. «¿Dónde aprendiste a tocar así?», inquirió, su voz aún cargada de una incredulidad palpable. No era una pregunta ociosa. Necesitaba entender el origen de aquel milagro, de aquel dolor hecho música. Necesitaba un ancla lógica en medio del maremoto emocional que lo había engullido, una explicación que diera sentido a lo que acababa de presenciar y sentir en lo más profundo de su ser. Elena bajó la mirada hacia sus manos, las manos que él había despreciado implícitamente. «Estuve en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid», explicó en voz baja, cada palabra evocando un fantasma de su vida anterior. «Me aceptaron cuando tenía 16 años. Era mi vida». La mención de la prestigiosa institución añadió una capa de legitimidad que Ricardo no esperaba, haciendo su burla anterior aún más cruel y vergonzosa. Él conocía el conservatorio. Su madre había soñado con dar clases allí. La revelación fue como otra sacudida, profundizando la grieta que se había abierto en su percepción de la realidad y de las personas que habitaban en los márgenes de su existencia dorada. «¿Estuviste? ¿Qué pasó?». La curiosidad de Ricardo era ahora genuina, urgente. La narrativa de su mundo, donde el talento y la oportunidad iban de la mano con el estatus social, se estaba desmoronando. Elena dudó un instante, reacia a desnudar más heridas. Pero la vulnerabilidad en la mirada de aquel hombre poderoso la desarmó. «Mi hermano pequeño, Leo, enfermó. Una enfermedad rara, genética. Mis padres lo perdieron todo intentando pagar los tratamientos, y la crisis se llevó sus empleos. Tuve que dejarlo. Alguien tenía que trabajar», concluyó, su voz teñida de una resignación que hablaba de años de sacrificio silencioso. Era una historia común, trágica, pero escucharla de sus labios la convertía en una epopeya. La historia de Elena golpeó a Ricardo con la fuerza de un reconocimiento doloroso, el sacrificio, el talento abandonado por deber familiar. Era el eco exacto de la vida de su madre, una historia que él había intentado reprimir durante décadas, asociándola con una debilidad que ahora se le revelaba como una forma de fortaleza inimaginable. En el rostro de Elena no vio a una empleada, sino el reflejo de una injusticia que conocía íntimamente. Un impulso nuevo, ajeno a la lógica fría de los negocios, se apoderó de él. No era caridad, era una necesidad visceral de corregir un error cósmico, de reescribir, a través de ella, un final que lo atormentaba. Sin pensarlo dos veces, movido por esa compulsión redentora, Ricardo se acercó a ella. Su voz, ahora, tenía un tono de resolución que no admitía réplica. «Volverás al conservatorio», declaró, no como una sugerencia, sino como un hecho. «Yo pagaré la matrícula íntegra. Y te asignaré un sueldo mensual de 3.000 euros, para que no tengas que preocuparte por nada más que tu música y tu familia. Cubriré también cualquier gasto médico que necesite tu hermano. Considera tu trabajo aquí terminado. A partir de mañana tu única ocupación es el piano». La oferta era tan desmedida, tan repentina, que parecía un sueño febril. Elena lo miró fijamente, su mente incapaz de procesar el torrente de palabras.
El shock inicial dio paso a una profunda desconfianza. El mundo nunca le había regalado nada. Cada migaja de esperanza había sido ganada con sudor y lágrimas. ¿Por qué?, susurró, la pregunta cargada de sospecha. Comillas, signo de apertura de interrogación. ¿Es otra burla? ¿Una forma más sofisticada de humillarme? Su orgullo, herido pero intacto, se erigía como una barrera protectora. No podía aceptar que una amabilidad tan grande pudiera nacer de la nada, especialmente de un hombre que minutos antes la había tratado con un desprecio tan absoluto. Era demasiado bueno para ser verdad. Ricardo luchó por encontrar una explicación que no revelara la herida abierta de su pasado. No estaba listo para confesar la historia de su madre. Porque un talento como el tuyo, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado, aunque sonaron más bruscas de lo que pretendía, no debería desperdiciarse limpiando el suelo que piso. Considéralo una inversión, la mejor inversión que he hecho en mi vida. La metáfora financiera era su refugio, el único lenguaje en el que se sentía seguro, pero la emoción que temblaba bajo la superficie era innegable. Estaba invirtiendo, sí, pero no en un futuro rendimiento económico, sino en la redención de un fantasma. La mención del talento, y no de la lástima, tocó una fibra sensible en Elena. La idea de que su don fuera visto como un activo valioso, y no como una carga o un sueño infantil, era transformadora. Aún así, la dependencia la aterraba. Pensó en Leo, en su rostro pálido pero siempre sonriente, en la posibilidad de darle los mejores cuidados sin tener que sacrificar su propia alma en el proceso. La esperanza, una fuerza terca y resiliente, comenzó a ganar la batalla contra el cinismo. Podía ser una trampa, sí. Pero también podía ser la única salida del laberinto en el que llevaba años atrapada. «Lo aceptaré», dijo finalmente, su voz apenas un hilo, pero cargada de una nueva determinación. Pero con una condición. No es un regalo, es un préstamo. Cada céntimo. Se lo devolveré todo en cuanto pueda valerme por mí misma. La imposición de esta condición fue un acto de autoafirmación, una forma de mantener su dignidad intacta frente a una generosidad tan abrumadora. No sería su protegida sino su socia en una empresa improbable, la recuperación de su propia vida. Quería que quedara claro que su talento no estaba en venta, solo necesitaba una oportunidad para florecer. A Ricardo, la condición de Elena lo sorprendió y, extrañamente, le llenó de un profundo respeto. Esperaba gratitud servil o desconfianza paralizante, pero no aquella muestra de orgullo inquebrantable. Era la misma fortaleza que había escuchado en su música, la misma resistencia que le permitía crear belleza a partir del dolor. Asintió sin dudarlo. Como quieras, Elena. Un préstamo será. Extendió su mano, no como un patrón hacia una empleada, sino como un igual. Ella la estrechó, y en ese simple contacto, un pacto silencioso y extraordinario quedó sellado. Un pacto que cambiaría sus vidas para siempre, de formas que ninguno de los dos podía aún imaginar. La primera prueba de la nueva realidad de Ricardo llegó al día siguiente, durante el almuerzo con su prometida, Sofía Alarcón, en un exclusivo restaurante del barrio de Salamanca. Sofía, una mujer esculpida por la alta sociedad, con una belleza tan fría como el mármol y un interés principal en el estatus y las apariencias, escuchó la historia con una ceja perfectamente arqueada. Cuando Ricardo terminó, ella soltó una risa cristalina y despectiva. ¿Una cenicienta que limpia suelos, Ricardo? ¿Has decidido montar tu propia ONG personal? Es adorablemente patético. Espero que no esperes que la invite a nuestra boda. Podría intentar pulir la cubertería de plata con la manga. Las palabras de Sofía, diseñadas para herir y ridiculizar, cayeron sobre Ricardo con un peso inesperado. Antes, se habría reído con ella, compartiendo el mismo cinismo elitista. Ahora sus comentarios le parecieron vulgares y crueles. Sintió una punzada de ira protectora hacia Elena, una mujer a la que apenas conocía pero cuya dignidad ahora se sentía responsable de defender. No es un proyecto de caridad, Sofía, es una cuestión de justicia. Tiene más talento en un solo dedo del que tú y yo hemos visto en toda nuestra vida, replicó, su tono más afilado de lo habitual, sembrando la primera semilla de una discordia que prometía crecer. El círculo de amigos de Ricardo no fue más comprensivo. En una cena de negocios esa misma semana, la noticia se había extendido como un rumor jugoso. Los comentarios jocosos volaban sobre la mesa entre sorbos de Vega Sicilia.
Oí que Ricardo ha encontrado una nueva protegida, comentó uno. Cuidado, no vaya a ser que te desplume, viejo amigo. Esas historias nunca acaban bien. Ricardo se encontró defendiendo a Elena una y otra vez, sintiéndose cada vez más alienado de su propio entorno. Se dio cuenta de que su mundo, tan deslumbrante en la superficie, era increíblemente superficial y carente de cualquier empatía genuina. Estaba defendiendo algo real en un mundo de apariencias. Mientras tanto, Elena cruzaba las puertas del conservatorio por primera vez en casi una década. El olor familiar a madera vieja, resina y polvo de partituras la golpeó con la fuerza de un recuerdo físico, provocándole un nudo en la garganta. Se sentía como una impostora, vestida con unos vaqueros sencillos y un jersey modesto, rodeada de estudiantes más jóvenes, vestidos a la última moda, y rebosantes de una confianza que ella había perdido hace mucho tiempo. La alegría de volver se mezclaba con un terror paralizante. ¿Y si ya no era lo suficientemente buena? ¿Y si el talento se había marchitado con los años de abandono? Su primera clase fue con el maestro Cervantes, una leyenda en el conservatorio, un hombre de 70 años con una mirada penetrante y una reputación de purista inflexible. Cervantes la observó con escepticismo mientras ella se presentaba. Conocía su historia, su brillante admisión años atrás y su repentina desaparición. Y ahora, su regreso estaba apadrinado por un millonario ajeno al mundo de la música. «El dinero puede comprar un piano, señorita García», le dijo con voz severa frente a toda la clase, «pero no puede comprar el duende. Demuéstreme que no ha venido a hacernos perder el tiempo». La humillación pública fue su bienvenida. La envidia no tardó en aparecer, encarnada en una estudiante llamada Clara. Una pianista técnicamente impecable pero con una ejecución fría y mecánica. Clara la veía como una amenaza, una anomalía que no había seguido el camino establecido. Empezó a esparcir rumores venenosos por los pasillos, susurros que llegaban a oídos de Elena como pequeñas dagas. Dicen que es la amante del millonario. Por eso está aquí. No tiene el nivel, su técnica está oxidada. Elena intentaba ignorarlo, concentrándose en la música, pero las palabras se clavaban en su confianza, ya de por sí frágil. Cada día era una batalla contra las dudas externas e internas. El trabajo era hercúleo. Sus dedos, acostumbrados a la aspereza de los estropajos y la tensión de fregar suelos, se sentían torpes y rígidos sobre las teclas. Las escalas y los arpegios que antes fluían sin esfuerzo, ahora requerían una concentración agotadora. Pasaba horas interminables en las cabinas de ensayo, hasta que el conserje la echaba por la noche. Sus manos, que antes estaban enrojecidas por los productos de limpieza, ahora lo estaban por la fricción de las teclas, a veces con pequeñas ampollas en las yemas. Era un dolor diferente, un dolor con propósito, pero un dolor al fin y al cabo. Estaba reconstruyendo su don nota a nota, con sudor y una determinación feroz. La verdadera luz en su vida era su hermano, Leo. Ahora vivía con ella en un apartamento modesto pero luminoso, que Ricardo había alquilado para ellos cerca del hospital. A sus 12 años, Leo poseía una sabiduría y una alegría que desafiaban su frágil condición física. Pasaba los días leyendo, dibujando y, sobre todo, escuchando a Elena practicar en el piano eléctrico que Ricardo también le había proporcionado. Cuando ella tocaba, el rostro de Leo se iluminaba, el dolor parecía desvanecerse. «Tocas como los ángeles, tata», le decía con una sonrisa que era el combustible de Elena. Él era su público más importante, su razón de ser. Sin embargo, la sombra de la enfermedad siempre estaba presente. Una tarde, después de una sesión de práctica particularmente intensa, Elena encontró a Leo con fiebre alta y dificultades para respirar. La llamada a la ambulancia, el viaje frenético al hospital, la cara preocupada de los médicos, todo el trauma del pasado volvió de golpe. La seguridad financiera a que Ricardo le había dado era un colchón inmenso, permitiéndole acceder a los mejores cuidados, pero no podía eliminar el miedo visceral que le atenazaba el corazón. La fragilidad de la vida de su hermano era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Ricardo, por su parte, se encontró haciendo algo completamente inusual en él: visitar el conservatorio. Se excusaba a sí mismo diciendo que estaba supervisando su inversión, pero la verdad era que se sentía extrañamente atraído por aquel lugar, por la atmósfera de dedicación y pasión que contrastaba tan brutalmente con su propio mundo.
Se sentaba en la última fila del auditorio, oculto en la penumbra, y la escuchaba practicar. Observaba su lucha, su frustración cuando una nota no salía bien, y su éxtasis silencioso cuando una frase musical alcanzaba la perfección. Estaba presenciando el renacimiento de un alma, y se sentía un privilegiado. Empezaron a tomar café, después de sus clases, en una pequeña cafetería cercana. Al principio, las conversaciones eran torpes, llenas de silencios incómodos. Él no sabía hablar de otra cosa que no fueran negocios o adquisiciones, y ella era reservada por naturaleza, todavía recelosa de su benefactor. El puente entre sus mundos parecía demasiado largo para cruzarlo. Él representaba un poder y una riqueza que ella nunca había conocido, y ella representaba una vulnerabilidad y un arte que él había despreciado durante mucho tiempo. Eran dos idiomas diferentes intentando encontrar una gramática común. La encontraron en la música. Cuando hablaban de Bach, de Chopin, de Debussy, las barreras se desvanecían. Ricardo, recordando las conversaciones de su madre, hacía preguntas sorprendentemente perspicaces. ¿Qué sientes exactamente cuando tocas esa parte? ¿Qué historia cuenta? Y Elena, por primera vez, se sentía comprendida. Le explicaba las emociones ocultas en las partituras, la arquitectura de las sonatas, el color de los acordes. Él escuchaba con una atención que nadie le había dedicado nunca, absorbiendo cada palabra. En esos momentos, no eran el millonario y la pianista, sino dos personas conectadas por un lenguaje universal. Poco a poco, Ricardo comenzó a abrir pequeñas grietas en su propia armadura. No hablaba de su madre, no todavía, pero dejaba entrever la profunda soledad de su existencia. Hoy he cerrado un acuerdo de 50 millones de euros, le confesó un día, removiendo su café. Y no he sentido absolutamente nada, es solo un número más en una pantalla. Luego vienes tú, tocas un simple preludio, y siento que el mundo se detiene y respira por primera vez en todo el día. Esta confesión, tan simple y tan profunda, cambió la percepción que Elena tenía de él. Empezó a ver al hombre solitario atrapado en la jaula de oro. Un gesto en particular marcó un punto de inflexión. Sabiendo que ella estaba estudiando una sonata particularmente compleja de Scriabin, Ricardo utilizó sus contactos para conseguir una primera edición de la partitura, firmada por el propio compositor. Se la entregó en una carpeta de cuero, sin darle mayor importancia. Pensé que te gustaría verla, dijo simplemente. Para Elena, aquel regalo fue más valioso que todo el dinero del mundo. No era un acto de ostentación, sino un gesto de profundo entendimiento y respeto por su arte. Vio que él no solo financiaba su carrera, sino que empezaba a comprenderla de verdad. La recaída de Leo se agravó. Fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Elena pasó a vivir prácticamente en el hospital, durmiendo en un incómodo sillón junto a su cama, sus manos ahora sosteniendo las de su hermano en lugar de acariciar las teclas del piano. El conservatorio pasó a un segundo plano. La música, que había sido su salvación, ahora se sentía como una traición, un lujo que no podía permitirse mientras la vida de su hermano pendía de un hilo. El miedo y la culpa la consumían, amenazando con arrastrarla de nuevo al silencio. Estaba al borde de abandonar, de nuevo. Faltó a una clase magistral crucial con un director de orquesta de renombre internacional. El maestro Cervantes la llamó a su despacho. Su tono ya no era solo severo, sino también decepcionado. Señorita García, le advertí. El talento sin disciplina es un barco sin timón. O se compromete por completo, o deja su plaza a alguien que sí lo haga. No hay término medio en el arte. Entiendo su situación personal, pero el mundo no se detiene a esperar por nadie, le dijo. Sus palabras, aunque duras, encerraban una verdad implacable que Elena no tuvo fuerzas para rebatir. Ricardo, al no tener noticias de ella, se preocupó. Una simple llamada al conservatorio le reveló la situación. Sin dudarlo un instante, canceló una reunión con inversores japoneses y condujo hasta el hospital. La encontró en la habitación de la UCI, acurrucada en el sillón, con el rostro demacrado por el cansancio y la preocupación, aferrada a la mano de su hermano inconsciente. La imagen lo golpeó con una fuerza inesperada. Vio en ella la personificación del sacrificio y el amor incondicional, una fortaleza que él nunca había poseído.
La escena era desoladora pero también extrañamente sagrada. En silencio, sin despertarla, Ricardo salió de la habitación y se dirigió al despacho del jefe de la unidad. Utilizó su nombre y su influencia no de forma arrogante, sino con una urgencia tranquila. Movilizó recursos, contactó con especialistas de renombre en Suiza y Alemania, organizó videoconsultas. Puso en marcha toda su maquinaria de poder, no para cerrar un trato, sino para salvar a un niño que apenas conocía, y para sostener a una mujer que estaba empezando a importarle más de lo que se atrevía a admitir. Lo hizo todo discretamente, desde la sombra, sin buscar reconocimiento. Cuando Elena se enteró unos días después, a través de una enfermera que comentó la repentina llegada de los mejores especialistas de Europa, sintió una oleada de incredulidad y gratitud que la dejó sin aliento. Lo buscó en el pasillo del hospital, donde él esperaba pacientemente. ¿Por qué?, le preguntó, su voz rota por la emoción. ¿Por qué hace todo esto por nosotros? No encontraba las palabras para expresar la magnitud de lo que sentía. Era una deuda que iba más allá del dinero, era una deuda de vida. Ricardo la miró, y por un instante estuvo a punto de contarle todo, de hablarle de su madre, de la culpa, del piano silencioso de su infancia, pero se contuvo. Aún no estaba preparado para desenterrar ese fantasma por completo. En su lugar, eligió unas palabras que eran tanto una promesa para ella como un mandato para sí mismo. «Porque no voy a permitir que te rindas», dijo, su voz firme y cargada de una convicción nueva. «Ni tú, ni él». Al incluir a Leo en esa promesa, el pacto entre ellos se expandió, convirtiéndose en un compromiso compartido por la vida y el futuro. La noticia de la implicación de Ricardo llegó a oídos de Sofía, quien, sintiendo que perdía el control, se presentó en su despacho para un enfrentamiento final. Su ultimátum fue frío y preciso. «He tolerado tu pequeño capricho, Ricardo, pero esto ha ido demasiado lejos. Esa gente no es de nuestro mundo. Así que elige. ¿Es esa pianista de poca monta y su familia enferma, o soy yo y la vida que te corresponde?» La frialdad de su elección forzada le reveló a Ricardo el abismo que se había abierto entre ellos, o quizás el que siempre había existido. Su silencio fue la respuesta más elocuente. No tuvo que decir nada. Sofía vio la decisión en sus ojos, en su incapacidad para darle la razón, y comprendió que había perdido. Se marchó con un portazo que resonó en el despacho como el cierre definitivo de un capítulo de su vida, un capítulo basado en la conveniencia y las apariencias. Ricardo no sintió alivio ni tristeza, solo un vacío que confirmaba la futilidad de aquella relación. Su mundo se estaba reconfigurando, y él por primera vez estaba dejando que el corazón, y no la lógica, dictara los términos. Los médicos informaron de que Leo tenía una oportunidad, una cirugía experimental muy arriesgada, cuyo coste superaba los 300.000 euros. La cifra era astronómica, capaz de arruinar a cualquier familia. Elena se sintió aplastada por el peso de la noticia. Antes de que pudiera articular su desesperación, Ricardo, que estaba a su lado, habló con una calma que la dejó atónita. «El dinero es irrelevante, lo organizaré. Concéntrate en estar fuerte para él». Su determinación era absoluta, como si estuviera moviendo una pieza en un tablero de ajedrez, pero con una implicación emocional que lo cambiaba todo. A pesar del alivio, Elena se derrumbó esa noche. La inmensidad de la deuda, no económica sino moral, la ahogaba. Se sentía indigna, una carga. Fue a buscar a Ricardo a su ático, con la intención de renunciar a todo, al conservatorio, a la música, para dedicarse por completo a su hermano, sin arrastrar a nadie más en su torbellino. «No puedo seguir con esto», le dijo con la voz temblorosa. «No es justo para usted, le debo demasiado, mi vida entera no sería suficiente para pagarle». Estaba dispuesta a volver al silencio, a sacrificarse como creía que era su deber. Ricardo la escuchó en silencio, viendo cómo la desesperación estaba a punto de ganarle la partida. En lugar de discutir, la guió hacia el salón, hacia el piano Fazioli, el lugar donde todo había comenzado. Pero no le pidió que tocara. Se sentó a su lado en el taburete, el silencio del ático envolviéndolos. El contraste entre la opulencia del lugar y la cruda vulnerabilidad del momento era sobrecogedor. Sabía que las palabras que dijera a continuación serían las más importantes de su vida, las que podrían salvarla a ella y quizás a sí mismo.
Toda mi vida he estado rodeado de ruido, comenzó, su voz apenas un murmullo. El ruido de los mercados, de las negociaciones, de fiestas vacías. Pero por dentro, siempre ha habido un silencio absoluto, un vacío. La noche que tocaste aquí, fue la primera vez en 30 años que ese silencio se llenó con algo real. Miró las teclas del piano, no a ella, como si le estuviera confesando su secreto más profundo al instrumento. Estaba desnudando su alma de una manera que nunca antes había hecho con nadie, ni siquiera consigo mismo. Hizo una pausa, reuniendo el coraje para dar el siguiente paso. Mi madre, ella también tocaba el piano, continuó, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo físico. Era brillante, como tú, pero lo dejó todo cuando mi padre murió, para criarme a mí. La casa se quedó en silencio para siempre, y ella se marchitó. Vivió el resto de su vida con una tristeza que yo nunca entendí, y que me hizo odiar esta música. Levantó la vista y la miró directamente a los ojos, suplicante. No dejes que el miedo o la culpa silencien tu música, Elena. No cometas el mismo error. La confesión de Ricardo lo cambió todo. Elena dejó de ver a un benefactor o a un millonario. Vio a un niño herido, a un hombre que cargaba con una culpa que no era suya, buscando desesperadamente redimir un dolor antiguo a través de ella. Comprendió que su lucha ya no era solo suya. Su música tenía el poder de sanar, no solo a su hermano, o a sí misma, sino también al alma atormentada del hombre que estaba a su lado. Una nueva y poderosa resolución la invadió, una fuerza que nacía de la empatía y de un propósito compartido. Sin decir una palabra, Elena se giró hacia el piano. Ya no había dudas en su rostro, solo una claridad serena y una determinación inquebrantable. Colocó sus manos sobre las teclas, sintiendo la familiaridad de la madera y el marfil bajo sus dedos. No iba a tocar por obligación, ni por gratitud, iba a tocar para luchar. Por Leo, por ella misma, y por el recuerdo de una mujer a la que no conoció pero cuyo sacrificio ahora entendía. Miró a Ricardo, y en ese cruce de miradas, se forjó una alianza indestructible, un pacto silencioso de dos almas heridas dispuestas a sanar juntas a través del poder redentor del arte. El Gran Teatro Real de Madrid bullía con una energía eléctrica, un murmullo de expectación que se elevaba hasta las bóvedas doradas del techo. Era la noche de la final del concurso Nacional de piano, un evento que consagraba carreras y dictaba futuros. En el patio de butacas, la élite cultural y financiera del país ocupaba sus asientos de terciopelo rojo, susurrando pronósticos entre el roce de sedas y el destello de joyas discretas. La atmósfera era de un glamour casi asfixiante, una celebración del arte donde la presión era un invitado invisible pero omnipresente, sentado en cada hombro y en cada corazón expectante. Para el mundo, era una noche de belleza y competición. Para los finalistas, era el abismo o la gloria. En el laberinto de pasillos tras el escenario, el aire era más denso, cargado del olor a laca, polvo y nerviosismo crudo. Allí, en un pequeño camerino con una única bombilla desnuda que proyectaba sombras duras, la realidad era mucho menos glamurosa. El estruendo amortiguado del público sonaba como el rugido de una bestia lejana esperando su sacrificio. Cada 5 minutos, la voz metálica de un altavoz anunciaba el progreso del concurso, llamando a un nuevo finalista al escenario, cada nombre una cuenta atrás hacia el turno de Elena. El tiempo se había vuelto maleable, estirándose en una agonía infinita y contrayéndose en pánicos súbitos, un metrónomo infernal que marcaba el ritmo de su creciente terror. Elena se miraba en el espejo agrietado, pero no se reconocía. Llevaba un vestido de concierto de un azul profundo. Un regalo de Ricardo que caía con la elegancia de una cascada helada. Su cabello estaba recogido en un moño impecable, y un discreto maquillaje intentaba ocultar las noches de insomnio. Pero sus ojos delataban la verdad. Estaban desorbitados, fijos en su propio reflejo con una expresión de pánico absoluto. Sus manos, las mismas que habían domado el nocturno de Chopin en aquel ático, ahora temblaban incontrolablemente. No sentía la emoción de la oportunidad, sino el peso aplastante de una deuda impagable. Sentía que no estaba allí por su talento, sino por el dinero de un hombre al que no quería decepcionar. Un sudor frío le recorría la espalda, empapando la seda del vestido.
El corazón le martillaba en las sienes, tan fuerte que temía que se escuchara desde el pasillo. Las paredes del camerino parecían encogerse, el aire se volvía espeso, imposible de respirar. Era un ataque de pánico en toda regla, una tormenta perfecta de miedo al fracaso, síndrome del impostor, y la abrumadora responsabilidad por el futuro de Leo, cuya salud frágil dependía indirectamente de su éxito. La música, su refugio y su identidad, se había convertido en un tribunal, y ella se sentía una acusada a punto de recibir una sentencia de culpabilidad. El piano que la esperaba en el escenario, ya no era un amigo, sino un monstruo de 88 dientes afilados. Justo en ese momento, la puerta de su camerino se abrió ligeramente y la figura esbelta de Clara, su principal rival, se asomó con una sonrisa afilada como un estilete. Clara, cuya técnica era perfecta pero carente de alma, la miró de arriba abajo con una satisfacción mal disimulada al ver su estado de pánico. No dijo nada durante un largo segundo, dejando que su mirada despectiva hiciera todo el trabajo. Luego, con una dulzura venenosa que era más cruel que cualquier grito, susurró: «Espero que no decepciones a tu mecenas, Helena. Sería una lástima que tanto dinero se desperdiciara en esto». Y con esa última palabra, cargada de desprecio, se marchó, dejando un rastro de veneno en el aire. La frase de Clara fue el golpe de gracia. El frágil andamiaje de la confianza de Helena se vino abajo por completo. En el espejo ya no vio a la concertista, ni siquiera a la estudiante prometedora. Vio a la limpiadora, a la chica de barrio que se había atrevido a soñar por encima de sus posibilidades, a la impostora que estaba a punto de ser descubierta frente a miles de personas. La humillación la quemó por dentro. No podía hacerlo, no podía salir ahí fuera y profanar la música con sus manos temblorosas y su espíritu roto. Con una resolución nacida de él, a pura desesperación, se levantó. Iba a buscar al regidor y retirarse. Era mejor la vergüenza de la cobardía que la agonía de un fracaso público. Mientras tanto, en su asiento de primera fila, Ricardo sentía una inquietud que no podía explicar. Había visto actuar a los dos finalistas anteriores, con una indiferencia helada. Pero ahora, mientras esperaba el turno de Helena, una ansiedad extraña le oprimía el pecho. Era un presentimiento, una alarma silenciosa en el fondo de su ser. Incapaz de seguir sentado, se excusó con un murmullo y ante la mirada perpleja de los que le rodeaban, se dirigió con paso rápido hacia la zona de bastidores. No sabía qué buscaba, pero sentía que debía estar allí. Encontró el pasillo de los camerinos justo cuando Helena salía del suyo, con el rostro pálido como el de un fantasma y la mirada perdida. Sus caminos se cruzaron bajo la luz amarillenta del pasillo. Helena, la voz de Ricardo sonó extrañamente suave, despojada de su autoridad habitual. Ella se sobresaltó al verlo, como si la hubieran pillado en falta. Intentó componerse, pero era inútil. «No, no puedo», susurró, las palabras apenas audibles, negando con la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas de frustración y vergüenza. «No puedo salir, soy un fraude. Todo esto ha sido un error». Se abrazó a sí misma, temblando. Una figura rota envuelta en seda azul, lista para huir de vuelta a la oscuridad de la que él la había sacado. Ricardo sintió una oleada de pánico, seguida de un impulso de usar sus herramientas habituales, la lógica, la persuasión, el poder. «No digas tonterías, Helena», comenzó, su tono volviéndose más firme. «Un error, has trabajado más duro que nadie, has superado a todos. Estás a un paso de conseguir todo lo que has soñado». Pero sus palabras, en lugar de reconfortarla, parecieron herirla más. «Usted no lo entiende», replicó ella, su voz temblando de angustia. «No entiende lo que es sentir que no mereces nada de esto, que cada nota es una mentira y que vas a arrastrar a todos contigo cuando caigas». La barrera entre ellos parecía más alta que nunca. Fue en ese instante cuando Ricardo comprendió, la lógica no serviría. El poder era inútil. Para llegar a ella, tenía que derrumbar sus propias murallas, las que había tardado 42 años en construir. Tenía que mostrarle su propia herida, su propia fragilidad. La miró a los ojos y por primera vez, dejó que viera al niño asustado que aún vivía dentro de él. «Tienes razón», dijo, su voz ahora un susurro ronco y cargado de una emoción que nunca antes había revelado. «No lo entendía, hasta que te escuché tocar esa noche. Porque mi casa también estaba llena de un silencio como este.
Un silencio que gritaba. La llevó de vuelta al interior del pequeño camerino, cerrando la puerta para aislarlos del mundo. Se apoyó contra la pared, su traje impecable de repente incongruente con la confesión que estaba a punto de hacer. Mi madre comenzó, y la palabra se sintió extraña en su boca, como un artefacto desenterrado. Era una pianista brillante. Más brillante que tú, si eso es posible. Tenía una carrera por delante, giras, grabaciones, pero mi padre murió, y ella lo dejó todo. Por mí. Hizo una pausa. El recuerdo era un peso físico que le dificultaba respirar, un dolor que el tiempo no había logrado mitigar. Se pasó el resto de su vida envuelta en una tristeza silenciosa. Continuó Ricardo, su mirada perdida en un punto de la pared, reviviendo escenas de su infancia. Dejó de tocar. El piano se convirtió en un ataúd de madera negra en medio del salón. Y yo, en mi estupidez de niño, llegué a odiar la música. La culpé de su infelicidad. Creí que el arte era una debilidad, una enfermedad del alma que la había hecho frágil. Levantó la vista hacia Elena, y sus ojos grises, normalmente fríos y calculadores, estaban anegados en un dolor puro y sin filtros, un dolor que había mantenido oculto durante décadas. Tardé 30 años en entender la verdad, Elena, confesó, su voz rompiéndose por primera vez. La debilidad no era la música, la debilidad era el silencio. Su música era su fuerza, su lenguaje, su vida, y se la arrebataron. Y yo, con mi resentimiento, la ayudé a mantenerse callada. La vi marchitarse día a día, y no hice nada. La confesión quedó flotando en el aire del pequeño camerino, una verdad tan devastadora, que parecía absorber todo el oxígeno. Era la primera vez que verbalizaba su culpa, la primera vez que se permitía sentir el peso completo de aquella tragedia silenciosa. Elena lo escuchaba, inmóvil. El temblor de sus manos se había detenido. Su propio miedo, tan gigantesco momentos antes, ahora parecía insignificante comparado con la vida de arrepentimiento que Ricardo acababa de desnudar ante ella. Ya no veía al millonario, al mecenas, al hombre de poder. Veía un alma tan rota como la suya, un hombre que llevaba sobre sus hombros el peso de un silencio que había durado toda una vida. Una oleada de empatía, tan intensa y pura, la recorrió por completo, barriendo los últimos vestigios de su pánico y reemplazándolos por una nueva y feroz determinación. Ricardo dio un paso hacia ella, sus manos buscando torpemente las de ella, un gesto de una vulnerabilidad insólita. No dejes que el miedo te silencie, Elena. No cometas el mismo error que ella, le suplicó, su voz un ruego desesperado. No dejes que te roben tu voz. Sube a ese escenario. Toca por ti. Toca por Leo. Y si puedes, toca por ella. Demuéstrale al mundo, y demuéstrame a mí, que el arte no es una debilidad. Es la única fuerza que nos queda cuando todo lo demás se ha perdido. Es la redención. Las palabras de Ricardo no fueron una orden, ni un consejo, fueron una absolución. Para él, y para ella. Elena sintió como una fuerza nueva nacía en lo más profundo de su ser, una fuerza que no provenía de la ambición ni del deseo de ganar, sino de un propósito mucho más grande. Era el poder de sanar a su benefactor, de honrar a una mujer que no conoció, y de reclamar su propia alma. Asintió lentamente, una sola vez, pero en ese gesto había una resolución inquebrantable. Sus ojos, ahora, no reflejaban miedo, sino un fuego tranquilo y poderoso. Se había encontrado a sí misma en la confesión de él. Juntos, salieron del camerino. El pasillo que antes parecía el corredor de la muerte era un camino hacia la liberación. Ricardo caminó a su lado, no delante ni detrás, sino como un igual, su presencia un ancla silenciosa. Cuando llegaron a las cortinas que daban acceso al escenario, el regidor les hizo una señal. Era su turno. Elena respiró hondo, no para calmar sus nervios, sino para llenar sus pulmones con el aire de su nueva realidad. Le dedicó a Ricardo una pequeña y genuina sonrisa, un agradecimiento que iba más allá de las palabras, y luego, con la cabeza alta, caminó hacia la luz. El foco la siguió mientras cruzaba el escenario hasta el imponente piano de cola. El silencio del público era absoluto, una expectación casi religiosa. Se sentó, ajustó el taburete y posó sus manos a unos centímetros de las teclas, un eco de aquel primer gesto en el ático.
Buscó con la mirada a Ricardo, que la observaba desde la penumbra de las bambalinas, y vio en su rostro una mezcla de esperanza y gratitud que le dio la última pizca de fuerza que necesitaba. Cerró los ojos por un instante y, cuando los abrió, ya no había dudas. Y entonces, comenzó a tocar. La pieza que eligió no era la más virtuosista ni la más compleja técnicamente del programa. Era una sonata de Schubert, una pieza llena de una melancolía desgarradora que lentamente se transforma en una aceptación serena y finalmente, en una esperanza luminosa. Pero la forma en que la tocó trascendió la partitura. Cada nota contaba una historia. La de sus sueños rotos, la del sacrificio de una madre, la de la soledad en una jaula de oro, la de la lucha de un niño por vivir. Era una confesión, una oración y un grito de batalla, todo a la vez. El piano no sonaba, lloraba, suspiraba y finalmente cantaba. En el auditorio nadie se movía. La gente contenía la respiración, hipnotizada. Los críticos más duros sentían un nudo en la garganta. Varios miembros del jurado tenían los ojos llenos de lágrimas, sin entender del todo por qué una sonata que habían escuchado cientos de veces los estaba desgarrando por dentro. Estaban presenciando algo más que un concierto. Estaban siendo testigos de un acto de pura catarsis, de un alma desnudándose y sanando en tiempo real. En las bambalinas, Ricardo Balbuena, el hombre que nunca lloraba, sentía las lágrimas calientes recorrer su rostro libremente, limpiando 30 años de polvo y culpa. La última nota se extinguió, flotando en el aire como una pluma, preñada de una paz infinita. Durante un segundo que pareció una eternidad, el teatro permaneció en un silencio absoluto, sobrecogido. Y entonces, como si despertaran de un trance, el público se puso en pie de un solo golpe, y el lugar estalló. No eran aplausos, era una explosión, un rugido de emoción colectiva, de gratitud por haber presenciado algo tan auténtico y tan profundamente humano. Elena permaneció sentada, con las manos sobre las teclas, respirando. No pensaba en el premio ni en la victoria, solo sentía la calma, estaba libre. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La victoria de Elena no resonó en el teatro como el fin de una competición, sino como el principio de algo mucho más grande. El estruendo de los aplausos y los bravos era un oleaje ensordecedor, pero para ella, sentada frente al piano, se había transformado en un rumor lejano. Su mirada no ve, USCO con acento agudo la del jurado ni la del público extasiado. Cruzó la distancia del escenario, atravesó la penumbra y encontró los ojos de Ricardo, que seguía de pie entre bambalinas. No hubo sonrisas de triunfo, sino un profundo y silencioso reconocimiento. En ese instante, ambos supieron que el verdadero premio no era el trofeo dorado que estaba a punto de recibir, sino la libertad que acababan de regalarse mutuamente, la liberación de los fantasmas que los habían mantenido prisioneros en sus respectivos silencios. Cuando finalmente el presentador anunció su nombre como la ganadora indiscutible del concurso, Elena se levantó con una calma que sorprendió a todos. Caminó hacia el centro del escenario, y al recibir el galardón, su discurso fue breve, pero de una honestidad desgarradora. No habló de su esfuerzo ni de sus sueños. Habló de la música como un hogar para las almas perdidas y del silencio como la prisión más cruel. Esta noche, Turki dijo, su voz clara y firme resonando en el auditorio, la música no solo ha llenado este teatro, sino que ha roto un silencio que ha durado más de 30 años. Este premio no es para mí. Es para todos aquellos cuyo talento fue acallado por el miedo o el deber. Que encuentren su voz. Sus palabras, cargadas de un significado oculto, fueron un homenaje directo a la madre de Ricardo. La celebración posterior no tuvo lugar en un lujoso salón de fiestas ni en un exclusivo restaurante. El verdadero triunfo se celebró en la aséptica habitación de un hospital. Elena, aún con su vestido de concierto, colocó el pesado trofeo en la mesilla de noche de Leo, junto a un vaso de agua y sus libros de aventuras. El niño, que había visto toda la actuación en una tablet con los ojos muy abiertos, estaba débil, pero su sonrisa iluminaba todo el espacio. Ricardo estaba allí, de pie en un rincón, sin la armadura de sus trajes de negocios, simplemente un hombre presenciando una escena de amor puro. La familia que se había forjado en la adversidad, no necesitaba más que un Tunes Caea.
esa pequeña habitación para sentir que lo habían conquistado todo. Pocos días después, la ruptura de Ricardo con Sofía Alarcón fue tan silenciosa y definitiva como el fin de una era. La confrontación no tuvo lugar entre gritos ni reproches, sino en la quietud estéril del ático, el mismo escenario del inicio de todo. He encontrado un propósito que va más allá de aumentar mi fortuna, Sofía, le explicó él con una calma que ella no pudo rebatir. Y no tiene nada que ver con el mundo en el que hemos vivido. Sofía lo miró, y por primera vez vio que no estaba bromeando. Vio que el hombre cínico y predecible al que se había prometido había desaparecido, reemplazado por un extraño lleno de una convicción que no entendía. Se marchó sin decir adiós, cerrando la puerta a un pasado que ya no existía para ninguno de los dos. La metamorfosis de Ricardo se materializó en un proyecto que conmocionó al mundo financiero, la creación de la Fundación Balbuena García. Vendió su participación en varios fondos de inversión de alto riesgo y destinó más de 100 millones de euros de su fortuna personal a la construcción y dotación de una institución dedicada a descubrir y becar a jóvenes talentos musicales sin recursos. Sus días ya no transcurrían entre frías pantallas de cotizaciones, sino entre planos de arquitectos y reuniones con pedagogos. En el acto de firmar los estatutos de la fundación, sintió una satisfacción más profunda y real que la que había sentido al cerrar cualquier acuerdo multimillonario. Estaba construyendo un legado, no acumulando ceros. Elena, por su parte, encontró su verdadero lugar en el mundo. Aunque las ofertas para giras internacionales y contratos discográficos llovían sobre ella, tomó una decisión que desconcertó al establishment musical. Aceptó el puesto de directora artística de la fundación. Su misión ya no era solo la de brillar en los escenarios más importantes, sino la de encender la luz en otros. Pasaba sus horas escuchando a jóvenes promesas, leyendo sus historias, viendo en sus ojos el mismo anhelo que ella había sentido. Su propia experiencia de dolor y redención se convirtió en la herramienta más poderosa para conectar con ellos, para asegurarles que su voz importaba y que no estaban solos en su lucha. La absurda promesa de matrimonio que había dado inicio a todo, se resolvió de la manera más inesperada y hermosa. Una tarde, en el ático ahora redecorado con colores cálidos y lleno de partituras, Ricardo se acercó a Elena mientras ella improvisaba al piano. No llevaba un anillo en la mano, sino los planos finales de la escuela. Aquella noche hice la promesa más estúpida de mi vida, dijo, sentándose a su lado. Pero me llevó a la conexión más real que he conocido. No te pido que te cases conmigo, Elena, te pido que construyamos esto juntos, que seamos una familia en este propósito. Ella dejó de tocar, se giró, y con una sonrisa que abarcaba toda su historia, simplemente dijo, ya lo somos, Ricardo, ya lo somos. Su unión no fue sellada por un contrato legal, sino por un compromiso vital. Juntos, se convirtieron en una fuerza transformadora. Ricardo aportaba los recursos y la visión estratégica. Elena, el alma, la sensibilidad artística y la empatía. Se convirtieron en padres de cientos de sueños, en los arquitectos de un futuro donde el talento no tendría barreras económicas. Adoptaron, de una manera simbólica pero profundamente real, a cada niño y niña que cruzaba las puertas de su fundación, ofreciéndoles no solo una educación musical, sino la certeza de que su valor como personas era incalculable, independientemente de su origen o de la ropa que vistieran. 5 años después. El sol de la tarde se filtraba a través de los inmensos ventanales de la nueva sede de la Fundación Balbuena García, un edificio de arquitectura moderna y acogedora, que vibraba con el sonido de escalas, arpegios y risas jóvenes. El espacio era la antítesis del viejo ático de Ricardo, abierto, luminoso, lleno de vida y color. La música no era un objeto de museo, sino el aire que todos respiraban. En la sala principal, varios pianos de cola estaban ocupados por estudiantes de todas las edades, cada uno inmerso en su propio universo sonoro, creando una polifonía de esperanza que llenaba cada rincón del edificio. Elena, ahora una pianista de fama mundial cuya agenda de conciertos era un rompecabezas de viajes y actuaciones, estaba sentada en uno de esos pianos. Sin embargo, no estaba ensayando para un recital en el Carnegie Hall. Con una paciencia infinita, guiaba los pequeños dedos de una niña de unos 10 años, cuya ropa modesta y mirada tímida delataban un origen humilde.
Así no, Lucía, le decía con una dulzura infinita. No empujes la tecla, acaríciala, pídele que cante para ti. La niña la miraba con una adoración que trascendía la de una alumna a su maestra. Era la mirada de alguien que ha encontrado un salvavidas en medio del océano. Apoyado en el marco de la puerta, observando la escena estaba Ricardo. El tiempo había suavizado sus facciones, borrando los últimos vestigios de cinismo y dejando en su lugar una serenidad profunda. Ya no vestía trajes rígidos, sino ropa cómoda, que le permitía moverse con una libertad que antes le era ajena. Sus ojos grises, antes fríos y analíticos, ahora reflejaban la luz cálida de la sala y un amor tranquilo y maduro. Sus miradas se encontraron por encima de la cabeza de la niña, y compartieron una sonrisa que contenía 5 años de trabajo, de desafíos superados y de un amor que había encontrado su forma más elevada en el acto de dar. En ese momento, un joven de unos 17 años, vestido con el uniforme de la empresa de mantenimiento, pasó por el pasillo empujando un carrito de limpieza. Se detuvo un instante, su trabajo olvidado, cautivado por la música y la escena. Su mirada se desvió hacia otro piano de cola que descansaba libre en un rincón de la sala, y en sus ojos se encendió una chispa de anhelo tan intensa y dolorosa que era casi palpable. Era la misma mirada que Elena había tenido años atrás en un ático solitario, la mirada de un alma musical atrapada en un cuerpo que el mundo solo veía como una herramienta de trabajo. Elena, cuya sensibilidad se había agudizado con los años, percibió esa mirada como si fuera una nota discordante en la armonía de la sala. Con un gesto amable, despidió a su pequeña alumna, y con una calma deliberada, se acercó al joven limpiador. Él se sobresaltó, temiendo una reprimenda, y balbuceó una disculpa, preparándose para seguir su camino. Pero Elena no lo dejó escapar. «Es un Fazioli», dijo ella con una sonrisa amable, señalando el piano. «Tiene una voz increíble. ¿Te gustaría escucharla de cerca?» Su pregunta no era una formalidad, era una invitación, una puerta que se abría a un mundo que él creía sellado para siempre. El joven la miró, atónito, incapaz de articular palabra. El miedo luchaba en su interior con una esperanza tan violenta que casi le cortaba la respiración. Elena entendió su silencio. Era el mismo silencio que ella había guardado durante años. «Yo también limpiaba suelos», le confesó en un susurro cómplice. «Y también tenía miedo de tocar. Pero alguien me enseñó que la música no entiende de uniformes, solo de corazones que necesitan cantar. Anda, siéntate, nadie te va a juzgar». Lo guió suavemente hacia el taburete, un gesto que era la repetición y la superación de su propia historia. Desde la puerta, Ricardo presenció toda la escena, y sintió como el ciclo se cerraba, no para repetirse, sino para evolucionar. El acto que había nacido de una burla cruel, se transformaba ahora en un gesto de pura y consciente bondad. Vio a Elena colocar las manos del joven sobre las teclas, con la misma delicadeza con la que una vez le habían enseñado a él. El legado de su madre, un legado de silencio y tristeza, había sido finalmente transformado en una sinfonía de segundas oportunidades que resonaría por generaciones. Y así, mientras el joven limpiador, con manos temblorosas pero un brillo de determinación en los ojos, tocaba su primera nota vacilante, una nota imperfecta pero llena de un potencial infinito, la verdadera moral de la historia se hizo tangible. El amor y la empatía no solo habían sanado 2 almas heridas, sino que se habían convertido en la melodía principal de la fundación, una música que ahora se transmitía de mano en mano, asegurando que ningún talento volviera a Aesenes, ser condenado al silencio por el peso de un uniforme o el prejuicio de una mirada. La herencia más valiosa no era el dinero, sino la llave que abría la jaula. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.